Los cordiales desde la Huasteca Potosina. Hoy venimos a buscar mangos. Mangos directamente desde la huerta. Desde la mata. Miren. Chulada, ya está maduro. Ahí hay otra. Y acá hay otras que apenas van para arriba. Esta es la ventaja de vivir en el campo. De vivir en el rancho, dijera uno. Aunque no tenemos ranchos, pero decimos que vivimos en el rancho. Cuando lo correcto es que vivimos en una comunidad o en un ejido. Seguimos aquí con los mangos. La ventaja de vivir en el campo, miren, el niño feliz. Corte el mango, amigo. No se deja. Ajá. Pues aquí andamos cosechando mangos, miren. Es la ventaja de vivir en el campo, en el rancho, como dijera uno. Tenemos la ventaja de tener a la mano todas las frutas. Por ejemplo, miren. Más mangos por acá. Miren. Ahorita como hay muchos, pues los niños no se lo comen, pero cuando ya no hay, hasta este se andan comiendo el pedacito o aquel. O así, miren, hay varios mangos que están buenos, pero como hay mucho ahorita, pues no nos los comemos, los desaprovechamos porque realmente es mucho lo que hay. Miren. Si realmente uno de hambre no se muere aquí en la Huasteca. Hay mucha fruta. Aquí vemos otro que está bueno, miren. Y por acá hay más, mire, pero no. Realmente no los acabamos los huastecos, es mucho mango. De hecho ya son los últimos porque ya se están acabando. Pero aún así hay mucho mango. Les digo que cuando ya no hay, yo hasta este manguito me ando comiendo, miren. Chirris o este. Porque realmente está bueno, miren. Pero como les digo hay mucho, pues ando eligiendo los mejores. Mangos de la Huasteca. Mangos de la Huasteca. Ah. Mangos. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Les quisimos mostrar un poco de las frutas tropicales de mi Huasteca Potosina. Mangos y mangos, miren. Agarramos los mejorcitos, les digo que tenemos ese privilegio de escoger. No los de... Los